Deo gracias. Salve María. Buenos días, queridos amigos. Una nueva entrega que hacemos llegar por medio de Radio María de este su programa. Deo gracias. Gracias a Dios. Nosotros, Elisa Lanza, José Malqui, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio. Muy bien, como siempre, antes de empezar nuestro programa, pues encomendamos nuestro accionar, nuestras palabras, a la luz y guía de nuestra buena Madre que está en el cielo. Y para ello nos dirigimos con cariño. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues bien, como siempre, nos remitimos a los buenos ejemplos de vida de muchas personas que, como nosotros, hollaron y trasuntaron esta tierra, este valle de lágrimas, y nos sirven como ejemplo. ¿A quién vamos a invocar ahora y cuya vida vamos a reflejar, señora Elisa? Vamos a ver a San Mateo. San Mateo, apóstol y evangelista. Bien, ese nombre, ¿no?, que escuchamos con tanta frecuencia en muchas familias que tienen este nombre entre algunos de sus miembros, si no en más de uno. Sí, es bastante común, frecuente este nombre tan hermoso, pero resaltar, ¿no?, que muy pocas veces se toma en cuenta el significado de los nombres para poner nombre a alguien. Y al estar repitiendo el nombre constantemente de esta persona, pues estamos haciendo referencia al significado que él trae. Y en este caso, el nombre de Mateo significa regalo de Dios. Qué hermoso significado, realmente. Sí, así se llama mi hijo también. Qué bonito. Se llamaba también Leví y él era hijo de Alfeo. Su oficio era el de recaudador de impuestos, así fue conocido. Un cargo muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos en esos tiempos se enriquecían fácilmente y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, lo más pronto. Pero una vez que se encontró con Jesús, con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dineros y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y del reino de Dios. Esta es la gran maravilla, la gran bendición de tener un encuentro personal con nuestro Salvador. Bien, ¿cómo fue ese encuentro transformante? Como ejercía su oficio en Cafarnaúm, en esta ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos. Ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería ser en un futuro, vio aparecerse frente a él nada menos que al divino maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada. ¿Qué le dijo? Esta noche iré a cenar a tu casa. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Increíble. ¿Cuál fue la respuesta generosa de este apóstol? Yeah. Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús. Así, sin más. No lo pensó dos veces, nada. Aceptó inmediatamente y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él. No ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día, y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo.
Y él, por supuesto, lo aceptará con muchísimo gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada más y nada menos que Jesús, y con él sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor innata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su maestro. ¿Cómo es que vuestro maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría desde entonces. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Probablemente mientras decía estas bellas palabras, estaba pensando en varios de nosotros. Y bendito sea Dios por esa bondad. Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora predicando y catequizando por los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles, enviados o embajadores. Y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, y lo mismo hicieron con los otros apóstoles. Y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar. Y dicen que predicó en Etiopía y que allá murió martirizado. Su obra, ¿no? ¿Cómo fue su obra de este gran apóstol? En todo el mundo es conocido este gran santo y lo será, por supuesto, por siempre a causa del maravilloso libro que él escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su Evangelio, palabra que significa buenas noticias, copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, el sermón más bello pronunciado en esta tierra, el sermón de las parábolas y el que les dijo a los apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión y la muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo, si es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento, este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos, que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, en arameo. Quizás no hay en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a tantas personas por Jesucristo y su doctrina, que el Evangelio según San Mateo. No dejemos de recurrir a él, leerlo, meditarlo. A cada uno de estos 4 evangelistas se les representa por medio de uno de los 4 seres vivientes que según el profeta acompañan al Hijo del Hombre. Un león, que significa el valor, el toro, que es la fuerza, el águila, los altos vuelos, y el hombre, la inteligencia. A San Mateo, a San Marcos, se le representa con el león. A San Lucas se le presenta con el toro.
porque empieza su narración leyendo o narrando, perdón, el sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo. A San Juan por medio del águila, porque este evangelista es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y en sus escritos. Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Que San Mateo, gran evangelizador, le pida a Jesús que nos conceda un gran entusiasmo por leer, meditar y practicar siempre su santo evangelio. Bien. Gran consejo, ¿no? Así es, a veces nos falta eso, ¿no? Leer un poco más los santos evangelios. Nosotros somos heraldos El del evangelio. Evangelio, Sí. ¿no? Entonces, tenemos que llevar la buena noticia, ejemplo de San Mateo. San Mateo junto con San Juan son dos de los 4 evangelistas, ellos dos fueron apóstoles de nuestro Señor, ¿no? Lo conocieron, convivieron con él. Claro, Así es. no es lo mismo, no pasa lo mismo con San Lucas y San Marcos, ¿verdad? Oye, y qué gracia, ¿no? Porque San Mateo es uno de los 12 que de acuerdo al Apocalipsis, son los 12 apóstoles van a juzgar a todas las naciones. Pucha. Increíble, ¿no? Bueno, y las persecuciones a las que han sido sometidos también es lo que nos narra esta historia que hemos contado sobre este apóstol. Y bien, dicho esto, por supuesto, también hay que resaltar que todos estos apóstoles fueron fieles a María Santísima, la Madre de nuestro Señor, a quien Él nos entregó a los pies de la cruz. Madre de la Iglesia, ¿no? Exacto. Porque cuando nuestro Señor ascendió a los cielos, Nuestra Señora se quedó siendo el sustento espiritual, el corazón de la Iglesia, la guía y que con sus consejos y sapiencialidad guiaba el accionar de los apóstoles. Sí. Que entendieron mejor luego de que se les abrió la mente al recibir al Divino Espíritu Santo en Pentecostés. Así es, ¿no? Y no podía ser de otra manera. Y por eso también en estos programas, queridos amigos, hemos estado ya hace bastante tiempo realzando la figura de nuestra Madre Santísima a través de los escritos de Monseñor Joao Escognamiglio Clarías, nuestro padre fundador, quien ha escrito este maravilloso libro sobre María, el paraíso de Dios revelado a los hombres, y que estábamos en su 3er tomo, haciendo una lectura profunda de este último tomo, el papel de María para la eternidad, ¿no es cierto? Entonces el eje de la historia, y quedamos en el capítulo 3, el secreto de María. Exactamente, y vamos a continuar. Y vamos a continuar develando la hermosura del alma y la figura de Nuestra Señora María Santísima. Prosigue, Monseñor Juan, claro. Y ustedes, quienes tal vez recién se están acoplando a esta maravillosa, al seguimiento de esta maravillosa obra literaria, publicado por Editrice Vaticana, pueden remitirse a nuestros anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube, con el mismo nombre, Video, gracias. Prosigue, Monseñor Juan Cla, indicando la música divina que contiene todas las armonías marianas. Movida por su carisma profético, la Iglesia ha discernido hace mucho tiempo los designios divinos sobre la era mariana, en cuyos umbrales se encuentra la humanidad. Y a lo largo de los siglos viene alimentando la esperanza en sus hijos, en esos días gloriosos, a través de súplicas y sacrificios expiatorios. Además, consciente de que el vocabulario humano no es capaz de expresar las excelsas cualidades de Nuestra Señora, recurrió a las más diversas formas litúrgicas y artísticas
para llevar a sus hijos a saborear místicamente la grandeza de la Madre de Dios. Y Paripasu buscó desarrollar una terminología teológica que, a pesar de las limitaciones del conocimiento penumbrático inherentes al estado de prueba, sirviese de instrumento para poner en palabras las intuiciones que el Paráclito soplaba en las almas respecto a su fidelísima esposa. Entre las oraciones marianas así originadas, la Salve Regina representaba para el doctor Plinio Correa de Oliveira, fundador de los Heraldos del Evangelio, la súplica arquetípica, es decir, modelo, la súplica modelo a Nuestra Señora, la obra maestra del discernimiento profético y el celo teológico de la Iglesia sobre el papel de ella en la historia de la salvación. A través de esta oración, él habían penetrado en los misterios de la soberana reina y deseaba aún recitarla cuando su guerrera e inocente alma estaba a punto de salir de este valle de lágrimas a fin de contemplar la luz beatífica en los ojos de su señora y madre. Por encima de estos abismos de la muerte, más allá del cual hay un Dios que yo adoro, existe un puente, que es la luz de mi alma y de todo en mi vida, cuyo tamaño y valor mido mejor cuanto más me esmero en medir la profundidad del abismo. La sonrisa por encima de las tinieblas del impasse y del puente arrojado por encima de los abismos es la devoción a Nuestra Señora. Por eso, en la hora de la muerte, debemos decir: Salve Regina, Mater Misericordiae, y nuestra alma será recogida en el cielo. Qué bonito. La Salve Regina se asemeja a una canción, nos dice Monseñor. Hay partes en crescendo y crescendo y diminuendo, en allegro y adagio, según el significado de cada frase. Es la composición que contiene todas las melodías de la relación entre la Beatísima Trinidad y Nuestra Señora. Incluso podría llamarse música divina, ya que resume los infinitos anhelos de Dios con respecto a su hija, madre y esposa. Al rezarla con piedad, el fiel se asocia a los deseos del Creador y se introduce en los misteriosos vínculos que lo unen a ella. En el corazón de María, a su vez, esta oración resuena como una alabanza y un pedido hecho por el Altísimo, aun cuando es pronunciada por un miserable pecador. Dios, por así decirlo, presta su voz al suplicante para que él conviva con su predilecta. Aquí está la fuerza de esta oración, la Salve Regina. Los títulos marianos contenidos en esta oración tienen una elevación tal que llega hasta Dios. Como hija del Padre Eterno, Nuestra Señora hereda una participación eminente en todos sus atributos, que la hace tocar la esencia divina como madre del Hijo, gobierna su herencia y se beneficia de ella como reina madre. Por la condición de esposa del Espíritu Santo, comparte sus bienes y sobre ellos tiene plenos derechos. De este modo, María vive del tesoro de la Trinidad y contiene en sí misma la grandeza divina en la proporción de una criatura, como si Dios hubiera elegido entre los hombres una miniatura suya. En otras palabras, al no serle posible generar una nueva persona divina, consubstancial con la Trinidad, el Creador la formó con el propósito de convertirla
en un Dios para sí mismo. Dios, entre comillas, con minúscula, ¿no? Ah. Ahora, a veces la meditación de las invocaciones de Nuestra Señora no parte desde el punto de vista más universal y más trascendente, es decir, de Dios y de sus atributos, sino de aquello que se muestra más inmediato y concreto, el hombre y sus necesidades. Aunque legítima, esta visualización acaba constituyendo un obstáculo para comprender la magnificencia del vínculo de ella con la Santísima Trinidad, de donde fluye su conexión con la humanidad. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, nos dice Monseñor, de estas invocaciones de la inspirada y bellísima oración, el autor presenta a continuación sus reflexiones sobre algunas de ellas. Como podrá comprobar el lector, tales consideraciones propician una prelibación de la esplendorosa gloria de María Santísima, que ella irradiará por toda la tierra en los días de su reinado, así como del convivio desbordante de bondad, perdón y afecto que ella establecerá con los hombres, según San Luis Griñón de Montfort. En esta relación íntima y maternal, la Virgen los iluminará con su luz, los alimentará con su leche, los guiará con su espíritu, los sostendrá con su brazo y los mantendrá bajo su protección. Ella misma será la savia vital que impulsará a cada uno de sus hijos y esclavos rumbo a la unión con el Sagrado Corazón de su Divino Hijo. Salvadme, Reina, Madre de Misericordia. Reina y Madre, dos títulos excelsos de la Santísima Virgen. Todos los predicados por los que se alaba a Nuestra Señora en la Salve Regina provienen de esta unión singular entre la realeza y la maternidad. Salve, Reina. María posee en plenitud las insignias del poder regio. Su majestad supera con creces la de cualquier monarca. Es suprema. Su autoridad no depende de la aclamación de los hombres. Es soberana. Su imperio se ejerce sobre los cielos y la tierra, las potestades angélicas y los seres humanos. Es absoluto. Ella hace todo lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Es, por tanto, una realeza que emana de la realeza divina. Ahora, Dios es la matriz y sustancia de la realeza, rey de su voluntad, de sus planes, de sus posibles, en una palabra, rey de sí mismo por los siglos de los siglos. Su naturaleza consiste en el gobierno absoluto del bien, que es su propia esencia. A través de una predilección muy especial, Nuestra Señora participa de esta realeza de manera sui generis. Dios como que se entregó enteramente a ella y le dio el cetro de su poder para que gobierne la creación, la historia y, oh misterio insondable, a Él mismo. A este título se puede decir que, por un arcano sublime, María es reina incluso de la voluntad divina, gozando de una audiencia omnipotente ante el trono del Altísimo. Todo está bajo sus pies y la Trinidad se complace de ser regida por su hija, madre y esposa. Esto supone de parte de Nuestra Señora una entrañada unión con las tres divinas personas, lo que la hace incapaz de realizar nada contrario a sus designios. En Dios y en María palpitan un mismo corazón y una misma voluntad. Es como si el Todopoderoso leyera en el corazón inmaculado esta sentencia.
sin mí nada podéis hacer, como nos dice en Juan 15, 5. El Creador se sometió de tal manera a la Virgen que, por así decirlo, sin ella nada puede hacer. Y aquí una nota muy interesante de uno de los doctores de la Iglesia a este respecto. San Anselmo afirma: Dios creó todas las cosas y María engendró a Dios. Dios, que creó todas las cosas, se hizo a sí mismo por medio de María y de esta manera rehizo todo lo que había hecho Él. Que podía hacer todas las cosas de la nada, no quería rehacer sin María lo que había sido arruinado. ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Dios engendró a aquel para que fuera de quien nada existe, fuera aquel de quien nada existe. Y María dio a luz a aquel sin quien nada subsiste. Verdaderamente el Señor está contigo, pues quiso que cada criatura reconociera que te debe junto con Él un beneficio tan grande. Ante una afirmación tan audaz, debe entenderse cum grano salis, ya que solo Dios es el ser por excelencia. Es el acto puro. Y aquí también hay otro acápite, podríamos decir, de otro doctor angélico que explica, sí, creo que es el mismo, ¿no? San Anselmo. El doctor angélico es Santo Tomás de Aquino. Muy bien. Y él explica que como Dios es el ipsum esse subsistens, en él se identifican los conceptos mismos de existencia y esencia. Como el Señor declaró a Moisés: yo soy el que soy. Todas las demás criaturas tienen ser por participación en el ser divino. Esto está en la Suma Teológica, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino. Y hay otro acápite cuando se refiere del cual proceden todas las cosas, el acto puro del cual proceden todas las cosas y por quien todo es sustentado en el orden del ser. Hecha esta consideración, parece encontrarse aquí el núcleo inefable de la sagrada esclavitud a Jesús por María, aquello que el Señor, en razón de su justicia, podía negar a cualquier persona que se le acercara directamente. Siempre será concedido si la súplica proviene del corazón de su Santísima Madre. Tal es el esplendor de la realeza y el poder de Nuestra Señora. Por lo tanto, no hay invocación más hermosa, más efectiva para recurrir a ella. El doctor Plinio lo comprendió muy bien cuando, todavía siendo un niño, al recitar la Salve Regina en un momento de apuro, esto nos narra en los libros de su biografía, ¿no?, escritos por Monseñor Joao, y él muchas veces lo contaba también en sus conferencias, juzgando, debido a la poca edad, que la salutación latina salve tenía el significado del verbo salvar. Se dirigió a la auxiliadora de los cristianos un brado lleno de confianza: sálvame, reina. Y fue respondido. Y también de ahí viene, ¿no?, pienso, el saludo que hacemos entre los heraldos del Evangelio, ese Salve María. Salve María, ¿no? Esa es la forma de saludarnos entre los heraldos. Bien, y fue respondido a cada uno. Hay otro acápite aquí importante que ¿no?, que nos dice que podemos remitirnos para más detalle sobre esta gracia excepcional justamente a estos libros que nos narran el don de la sabiduría en la mente, vida y obra del doctor Plinio Correa de Oliveira, escrito por Monseñor Joao Cladías. A cada uno de nosotros también le será suficiente clamar: sálvame, reina, y pronto ella extenderá el cetro y moverá la voluntad del Padre. Ese apelo resonará a sus oídos como si fuese dicho: oh, vos que sois la reina de las voluntades divinas,
y que gobernáis el corazón de Dios, salvad. Las fibras del maternal corazón de María no resisten a quien así recurre a su intercesión. Invocar su realeza significa pues invocar su omnipotencia suplicante delante del Señor. No obstante, es necesario que el pedido se haga con toda confianza y con la certeza de que ella nos salvará. La expresión Madre de la Misericordia, a su vez, evoca la misión impar de la madre en el convivio familiar. Si al padre cabe representar la bondad fuerte, unida a la justicia, a la madre compete reducir esta justicia a diminutas proporciones, a límites ínfimos, a la casi desaparición. Ella debe hacer relucir la misericordia, el perdón, la indulgencia en un grado inimaginable. La armonía en el ambiente del hogar es fruto de la ternura materna. Ahora, Nuestra Señora se distingue como la Madre de las Madres. Designarla como Madre de Misericordia parece hasta cierto punto una redundancia. Sin embargo, este título se vuelve comprensible si tenemos en cuenta que el significado ordinario de la palabra madre está muy por debajo de su maternidad, la cual solo tiene proporción con el propio Dios. Por así decirlo, en María se agotan los límites de la misericordia. Ella es la personificación máxima de este atributo divino colocado en una criatura. Su perdón maternal no significa, sin embargo, la condescendencia con el pecado y el vicio, como muchos imaginan erróneamente. Concebida en plenitud de gracia y sin ningún rastro de la culpa original, Nuestra Señora tiene una noción clarísima de la ofensa que representan nuestras faltas contra Dios y contra el orden establecido por Él en el universo. Por consiguiente, ella tiene un rechazo y odio al pecado perfectos y a cualquier forma de mal. Perfecto odio oderant illos, nos dice el Salmo 138. Entonces, ¿en qué consiste su misericordia? Precisamente en obtener mayores y sobreabundantes gracias para que el pecador arrepentido venza sus malas inclinaciones y busque con todas las fuerzas de su alma la máxima santidad a la que está llamado. Y en esto se muestra su perdón, pues ella se abstrae de la previa necesidad de merecimientos para obtener tales beneficios, aplicando copiosamente a cada uno los méritos infinitos de la redención de su divino Hijo, de los cuales es la medianera universalidad dadivosa dispensadora. Vida nuestra, esencia del secreto de María. Estamos en este capítulo, ¿no? Que ha iniciado así, hablándonos del secreto de María. A continuación, la oración hace referencia a otros 3 títulos insignes de Nuestra Señora. Vida, dulzura y esperanza nuestra, salve. ¿Existe alguna relación entre estas invocaciones y las precedentes? ¿O quizá constituyen meros adornos literarios? Si se examinan con atención, se percibe que estas son consecuencias o aplicaciones prácticas de las anteriores y frutos de la misericordia. Decir algo es la vida de una persona. Significa que su existencia no tendría sentido si está privada del elemento en cuestión. Así se podría decir que la reforma de la Orden del Císter, emprendida por San Bernardo de Claraval, fue su vida, ya que en ella encontró el propósito para el que Dios lo había creado. Del mismo modo,
para un caballero templario, la defensa de la iglesia y de los santos lugares contra la hazaña de los infieles era su vida, es decir, el objeto de sus alegrías y esperanzas en medio de los sufrimientos y angustias de la realidad terrena. Y la misma definición se aplicaría a Santa Isabel de Hungría, que hizo el servicio de los enfermos, del servicio que hacía a los enfermos, su alegría y su vida. Por una razón análoga, pero más sublime, llamar a Nuestra Señora nuestra vida constituye uno de los aspectos más profundos de la devoción a ella, ciertamente relacionado con la esencia del secreto de María. ¿Por qué? Al reflexionar sobre el misterio de la encarnación, en particular el periodo de gestación del niño Jesús en el claustro purísimo de su madre, nos llama la atención un hecho extraordinario. El hombre Dios quiso que durante 9 meses su vida fuese una participación de la vida de María, sustentada por ella y dependiente de ella. Algo de su existencia humana estaba sujeta a la existencia de Nuestra Señora. Por tanto, en su dinamismo especulativo y ávido por conocer la verdad última sobre los arcanos de Dios, corresponderá a la futura teología preguntarse: si Cristo quiso depender de la vida de ella en el tiempo, hasta el punto en que el niño Jesús con toda propiedad pudo exclamar en el seno virginal de María: Madre mía, vida de mi vida, ¿no dependería también de ella algo de su vida divina y eterna? ¿De qué manera y con qué matices, toda vez que la cuestión no se refiere a términos absolutos? ¿No obedecería esta dependencia a un criterio sublime que regiría el relacionamiento del Verbo encarnado con las criaturas? De hecho, aunque hay en él una dualidad de naturalezas, la divina y la humana, la unidad de persona está resguardada por la unión hipostática en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así, el niño, cuya vida la Virgen sustentaba en su seno, era el mismo Dios. Mutatis mutandis, un fenómeno similar a lo que le sucedió a Jesús durante su gestación, deberá suceder con aquellos a quienes Nuestra Señora introduce en su secreto. Ella los sustentará con su existencia y los nutrirá con sus virtudes. A través de este vínculo maternal, María se convertirá en la vida de sus hijos, en el plano salvífico y sobrenatural, los cuales ya no podrán pensar, querer ni actuar sin ella. Participar así de la vida de la Santísima Virgen constituye el más alto grado de unión con Dios y el más profundo anhelo de las almas que aspiran a la perfección. Madre mía, dadme la gracia de vivir en vuestro interior como el niño Jesús vivió allí durante 9 meses. Sé la razón de mi existencia y la vida de mi vida. Amén. Nuestra Señora es también nuestra dulzura. Cuando a ella recurrimos humildemente, esta dulzura se manifiesta en la afabilidad, la condescendencia y la bondad con que María nos acoge, incluso cuando estamos en la peor y más lamentable situación del alma. Con mayor solicitud, aunque el padre de la parábola del hijo pródigo. Ella sale al encuentro de su hijo llagado y andrajoso que se acerca
lo abraza y lo besa, unge sus heridas con bálsamo, lo viste con la mejor túnica y realiza un gran banquete para celebrar la recuperación de aquel fruto de sus entrañas que había perdido. Madre de Dios y nuestra, ella nos cubre de cariño, suavizando las penurias y sufrimientos de este valle de lágrimas y comunica a nuestros corazones ánimo renovado para los combates que aún nos esperan. Nuestra Señora se manifiesta como nuestra dulzura, ya sea cuando se aparta los obstáculos de nuestros caminos y nos conduce a través de los jardines de paradisíacos consuelos interiores, o cuando permite que pasemos por arideces espirituales, obstáculos, incluso fracasos, a semejanza de su divino Hijo en la cruz. En cualquier circunstancia, ella nos obtiene las gracias, virtudes y fuerzas necesarias para ser los luchadores y héroes de su reino glorioso. Qué amarga es la vida de quienes se adentran en los caminos del pecado y rechazan la ternura de esta madre, cuyo inmaculado corazón es el receptáculo de las dulzuras del Sagrado Corazón de Jesús. La tríada de alabanzas a María Santísima con la invocación Nuestra Esperanza, esa virtud se refiere sobre todo a la gloria futura, pero también abarca los intereses espirituales y temporales de la vida presente, como enseña Santo Tomás en el resumen teológico, sus escritos. Es por ella que se evitan los males y se busca el bien, pues no se espera sino el bien que se desea y se ama. Además, la esperanza lleva consigo una alegría del alma, anticipada a la posesión del bien anhelado. Y por eso el apóstol exhorta: alégrense en la esperanza. La Salve Regina, sin embargo, no alude a una esperanza cualquiera, sino a nuestra esperanza, a aquella que, siendo la omnipotencia suplicante y la madre misericordiosa del pecador, es incapaz de negarle una ayuda, pues nunca se oyó decir que si alguien ha recurrido a su protección, implorando su asistencia o reclamando su socorro, fuese por ella desamparado. ¿Qué valdría una vida sin dulzura? Seguro que sería una pesadilla. ¿Y una dulzura sin esperanza? Sin duda solo sería un goce efímero que pronto se convertiría en amargura. Al contrario, la esperanza llena de alegría, el alma, la, la esperanza llena de alegría el alma y hace florecer la confianza. Esta es la esperanza de que la estrella de la mañana transmite a sus hijos y esclavos, anticipándoles el gozo del sol de justicia. Cristo nuestro Señor. Excelsa Madre de Dios y abogada de los pecadores. Uniendo los extremos de esta esfera espiritual, después de disertar sobre las grandezas de Nuestra Señora, la Salve Regina se vuelca para la pequeñez, la insuficiencia y flaqueza de los hombres. A vos clamamos, los desterrados hijos de Eva, a vos suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¿Podría haber una actitud de alma más apropiada que esa? Frente a la sublimidad de las gracias y los dones de María, ¿quién podría juzgarse ser alguna cosa? La única postura razonable es contemplarla a partir de la miseria e insignificancia de un hijo de Eva desterrado, es decir, admirarla con corazón humilde.
Es el ejemplo que nos da ella misma en el canto del Magnificat, al profetizar que todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, porque Dios había mirado a la humildad de su sierva. Sin embargo, antes de hacerse pequeño, es necesario apreciar la grandeza de la Santísima Virgen, ya que esta perspectiva equilibra la ponderación de miserias y flaquezas. Lejos de despreciar a sus hijos débiles e indefensos, ella los acoge, los eleva y los ennoblece, no solo por desvelo y compasión, sino también por el placer que experimenta al verlos necesitados de su amparo. Ella se alegra de su pequeñez porque así puede ser plenamente madre de cada uno. Dios mismo quiso hacerse en hijo de María, frágil, pequeñito, en sus brazos, para que Nuestra Señora ejerciese enteramente su maternalidad sobre él, y luego adornar su alma de todas las virtudes y coronarlas con el don de la divina maternidad. Le agradó asumir la humanidad en la condición de niño, para que su afiliación a Nuestra Señora fuese perfecta y él pudiese, en una posición inferior en el orden de la naturaleza, contemplar la grandeza de su madre. Se trata de una situación paradójica en la cual el Verbo Eterno invierte los papeles, como si fuera a decir, ella es tan bella, tan santa, tan parecida a mí, que yo, Dios Todopoderoso, no resisto en encantarme para ser hijo de ella y por tanto, de alguna manera, inferior a ella. En ese acto adorable de sumisión del Redentor a Nuestra Señora, todos los hombres están incluidos, porque al abandonarse a los cuidados de ella, Jesús la entregó a cada uno como hijo suyo, y siendo el hombre Dios, causa ejemplar de la acción humana, la forma en que él se relaciona con su madre se convierte en el paradigma para los hijos y esclavos de ella. Este pasaje del Salve Regina parece sugerir a los fieles dos gracias insignes por las que suplicar. Por un lado, la posibilidad de penetrar, comprender y amar el secreto de María. Por otro lado, la capacidad de aniquilarse y hacerse pequeño para participar más íntimamente de él. Los fracasos, miserias y faltas no deben ser un factor de desaliento y desánimo espiritual. Por el contrario, la providencia los utiliza como instrumentos para vaciar el alma de sí misma y llenarla de la Santísima Virgen, como explica San Luis Griñón de Montfort. Al no encontrar un término más apropiado para expresar la inclinación maternal de Nuestra Señora por los hijos ofensores frente al juez supremo, la Iglesia la intituló Abogada Nuestra. Esta abogada, sin embargo, no se contenta con defender a los gusanillos y miserables pecadores, mas asume como propias sus causas. Así, al presentarse en el tribunal eterno, Dios ya no ve sus flaquezas. En su lugar solo contempla a María, a semejanza de la reina Esther ante el rey Asuero. Le basta a Nuestra Señora comparecer junto al trono divino para que el Altísimo le conceda absolutamente todo. Su simple existencia es garantía de victoria en las causas más imposibles. Recurramos, por tanto, llenos de confianza y con el corazón contrito, a nuestra invencible abogada. Con este subtítulo vamos a terminar por hoy día
Dice Monseñor, caro Cristi, cara María, la cúspide de la sagrada esclavitud. Entre las sublimidades marianas que manifiesta la Salve Regina está la aclamación. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. La esclavitud mutua que existe entre Jesús y María estaba tan arraigada que ambos poseían no solo el mismo espíritu y el mismo corazón, sino también la misma carne. Caro Cristi, cara María. En virtud de esta unión, Nuestra Señora experimentó en su corazón los indecibles dolores sufridos por Jesucristo en su sagrado cuerpo durante la pasión, como se vio en la segunda parte de esta obra. Se trata de un régimen de sagrada esclavitud llevado a tal auge de perfección que no hay palabras adecuadas para expresarlo. Más alto y más grandioso. Solamente la eterna pericóresis de las tres divinas personas. Ahora bien, precisamente como resultado de esta esclavitud amorosa, Nuestra Señora se tornó en la corredentora del género humano. Por designio del Padre Eterno, ella debía consentir en cada sufrimiento de su divino Hijo, consciente de que el Salvador ya había consentido antes en los sufrimientos de ella. Surge así una pregunta inevitable, la cual solo se puede ser entendida a través del prisma de la sagrada esclavitud. ¿Quién sufrió más? ¿María viendo la pasión de su hijo o Jesús contemplando los dolores de su madre? La propia gracia del intercambio de corazones, de la que tratan muchos santos y doctores, parece quedar lejos de ese sublime misterio de la sagrada esclavitud revelado por la Salve Regina, al referirse a Jesús como el bendito fruto del vientre virginal de María. De hecho, además de hija, madre, esposa y esclava de Dios, ella es su señora, porque a partir del momento en que el Verbo la eligió como madre, Él también se hizo en su esclavo. En ese acto se revela el núcleo de la vocación redentora, ser esclavo. Se podría incluso afirmar que sin la esclavitud de la segunda persona de la Santísima Trinidad al Padre y a María, la redención no hubiera sido posible. Por otro lado, por el vínculo de esclavitud con su divino Hijo, Nuestra Señora se convirtió en el canal a través del cual la esencia de la vida trinitaria, mutua esclavitud de amor, es comunicada a los hombres. De esta manera queda patente que los auges de grandeza son reveladas por auges de esclavitud. Qué hermoso es esto. Justo, mire, sí. Nos dio el tiempo para cubrir una gran parte de esta hermosa obra. Pero este último, ¿no? La carne de Cristo es carne de María. Y eso incluso científicamente, ¿no? Ha sido demostrado hoy en nuestros días. La sangre de Cristo es sangre de María también. Esto con varios estudios que se han hecho, no solo a los milagros eucarísticos, a la sábana santa, etcétera. Esa sangre que se encuentra allí es la misma sangre que corría en las venas de nuestra Madre Santísima. Eso, bien. Con esto nos despedimos, queridos amigos. Esperamos que les haya gustado nuestra entrega de hoy, hayan seguido con atención este relato maravilloso que Dios mediante esperamos proseguirlo en una próxima entrega. Sí, hasta agotar este capítulo hermoso, ¿no? Hasta terminar, hasta que Dios y nuestra Madre así lo permita. Deo, gracias. Salve María. Muy buenas noches, queridos amigos.